Cartagrafías. Viajes por correspondencia. Con Laura Piñero. Arrancamos una nueva entrega de Cartagrafías que hoy vamos a dedicar a ese gran objeto de fascinación que desde tiempos inmemoriales ha sido y sigue siendo el mar. El océano ha cautivado a la humanidad por múltiples razones, por su belleza, por su carácter simbólico, por ser una fuente de recursos. Nos ha dado y da alimento, rutas comerciales, ha servido como puente entre culturas o de espacio de ocio y de desconexión. También ha sido escenario de naufragios, expediciones, batallas, investigaciones y es la cuna de marineros, piratas o aventureros. Ha inspirado miles de leyendas e historias desde la Odisea de Homero, El viejo y el mar de Hemingway o los poemas de Rosalía de Castro. Mar, mar, ¿por qué me llamas mar? ¿Por qué me llamas mar con ese acento grave y hondo de voz sepulcral? ¿Por qué me nombras mar? ¿Por qué repites mi nombre con tan inmenso afán? ¿Acaso sabes tú que mi alma, como tú, es honda y sola y tenebrosa y no encuentra un hogar? Tampoco faltan las personalidades que a lo largo de distintas épocas dejaron testimonio de sus vivencias marítimas en cartas, diarios y crónicas que hoy serán nuestras guías de a bordo. Y al final del programa charlaremos con la escritora Noemí Sabugal sobre su libro Laberinto Mar, un retrato único de nuestro país a través de la memoria de sus costas. Porque han pasado los siglos, pero el mar sigue siendo ese lugar inabarcable donde proyectamos nuestros miedos y esperanzas. Uno de los científicos más importantes de la historia, conocido principalmente por su teoría de la evolución y su libro El origen de las especies, Charles Darwin, tuvo un vínculo muy especial con el mar y lo podemos conocer gracias a su correspondencia, excelentemente catalogada gracias a un ambicioso proyecto de la Universidad de Cambridge. Han investigado más de 15.000 cartas escritas por él y sus corresponsales repartidos por todo el mundo. Se estima que se carteó con unas 2.000 personas diferentes por temas personales, pero sobre todo científicos. ¿Y sabían que Darwin abandonó la carrera de medicina porque no soportaba la sangre? Asistí en 2 ocasiones al quirófano del Hospital de Edimburgo y vi 2 operaciones muy malas, una de un niño, pero salí corriendo antes de que terminaran. No volví a asistir. Casi ningún incentivo habría sido lo bastante fuerte para obligarme a hacerlo. Los 2 casos me persiguieron durante muchos años. Pero todo final nos lleva a un principio. Para no cabrear más a su padre, comenzó a estudiar para ser clérigo anglicano y en ese momento conoció a un profesor que reconoció su talento para las ciencias naturales y le hizo por carta una propuesta que cambió su vida. 24 de agosto de 1831. Mi querido Darwin, espero que aceptes con entusiasmo la oferta que probablemente te hagan de un viaje a Tierra del Fuego. Me han pedido que recomiende un naturalista como compañero del capitán Fitzroy, empleado por el gobierno para inspeccionar el extremo sur de América. He declarado que lo considero la persona mejor cualificada para recolectar, observar y anotar cualquier cosa digna de ser anotada para la historia natural. Entiendo que el capitán quiere un hombre más como compañero que como un mero coleccionista. Detalles del salario, etcétera, no sé nada. El viaje durará 2 años y si llevas muchos libros contigo, puedes hacer cualquier cosa que te plazca. Tendrás amplias oportunidades al mando. En resumen, supongo que nunca hubo una mejor oportunidad para un hombre de tu espíritu. Buscaban a un naturalista para formar parte del Beagle, un buque de la Marina Real Británica que tenía como misión trazar mapas de navegación en América del Sur bajo el mando de Robert Fitzroy. Darwin aceptó. Tenía solo 22 años.
El Beagle zarpó en diciembre de 1831 y desde el principio el joven escribió sus impresiones en un diario y en cartas que enviaba cuando llegaba a tierra. Empezamos a navegar y he tenido la suerte de haber tenido desde ese momento hasta el presente una brisa justa y moderada. En el Golfo de Vizcaya hubo un oleaje continuo y la miseria que soporté por el mareo es mucho más grande de lo que jamás imaginé. El 6 por la tarde navegamos hacia el puerto de Santa Cruz. Ahora me sentía moderadamente bien y me imaginaba todas las delicias de la fruta fresca creciendo en hermosos valles. Pero nos informaron que debíamos realizar una estricta cuarentena de 12 días y dejamos este lugar largamente anhelado. Estuvimos en calma por un día entre Tenerife y Gran Canaria. La vista era gloriosa. El pico de Tenerife se veía entre las nubes como otro mundo. Tenía una red en la popa del barco que atrapó un gran número de animales curiosos. En la cubierta el clima era tan agradable y claro que el cielo y agua juntos formaron un cuadro. Estoy muy ocupado en este negocio, que es a la vez un deber y un gran placer. Puede imaginar el placer de pasear bajo nueces de cacao, en un matorral de plátanos y plantas de café y un sinfín de flores silvestres. Para mi sorpresa, un barco es un sitio cómodo para todo tipo de trabajos. Si no fuera por los mareos, todo el mundo sería marinero. Aquí, por ejemplo, cuenta que no pudo desembarcar en Tenerife, un destino que ansiaba conocer. También habla de la novedosa tecnología que portaba el barco, cronómetros, pararrayos y de la vida a bordo, incluyendo su relación con el sirviente impuesto por su padre y con el capitán Fitzroy, que sufría episodios depresivos y ataques de ira por la presión de su cometido y el aislamiento en alta mar. De hecho, Darwin tenía entre sus tareas mantener conversaciones con él, ya que el anterior capitán se había suicidado. Fitzroy fue un gran mentor para el joven, aunque también discutían con frecuencia, especialmente cuando Darwin expresó su rechazo frontal a la esclavitud en Salvador de Bahía. Al comienzo del viaje, por ejemplo, en la localidad brasileña de Bahía, defendió y eligió la esclavitud, que a mí me parecía abominable, y me dijo que acababa de visitar a un gran propietario de esclavos que, tras convocar a muchos de ellos, les había preguntado si eran felices y deseaban ser libres, a los que todos habían respondido con un no. Yo le pregunté, quizá con cierta sorna, si pensaba que las respuestas dadas por unos esclavos en presencia de su dueño tenían algún valor. Esto lo sacó de quicio y me dijo que, si dudaba de su palabra, no podríamos seguir viviendo juntos. Pensé que se me obligaría a dejar el barco. Da janela vê-se o corcovado, o Redentor, que lindo. Además, Darwin describe un fuerte terremoto en Chile, cómo los niveles del mar cambiaban en relación con la Tierra, y estudió arrecifes de coral. Pero fueron las Islas Galápagos las que encendieron en él una chispa, porque ahí observó aves y tortugas que lo llevaron a cuestionar la inmutabilidad de las especies. El viaje iba a durar 2 años, pero se extendió a 5. Cuando regresó a casa, ya era un naturalista reconocido, en parte gracias a aquellas cartas con detalles científicos que circularon con rapidez por los ambientes científicos. 20 años más tarde, toda esa experiencia desembocaría en su obra cumbre, El origen de las especies. Aquel de ustedes que aviste para mí esa ballena de cabeza blanca. ¿Blanca? Sí, señor Flask. Digo que aquel que aviste esa ballena maldita tendrá esta onza de oro española. ¡Sí! Y otro gran nombre vinculado al mar es el del escritor norteamericano Herman Melville, autor de Moby Dick. Una obra cargada de simbolismo que reflexiona sobre el odio, los deseos y las frustraciones humanas. Melville pudo escribir con tanto detalle sobre la caza de ballenas porque había trabajado como marino en barcos balleneros después de que su familia quedara arruinada tras la muerte de su padre. Durante 4 años, cuando era joven, recorrió el Atlántico y los mares del sur. El barco se balanceaba.
y a veces entraba tanta agua que arrasaba con todo cuanto se encontraba por delante. De repente, el tío Tom vio caer algo antes de oír un golpe tremendo. Frente a él había un marinero muerto. Se había caído de uno de los mástiles y murió al instante. Luego el tío Tom, como capitán, rezó una oración y a una palabra suya, los marineros que sostenían la tabla la ladearon. Y de inmediato el cuerpo resbaló hacia el tempestuoso océano. Así es como se sepulta en el mar a un pobre marinero. La tormenta duró alrededor de 40 o 50 días. Ahora vuelve a hacer buen tiempo y hace sol. El otro día vimos un ballenero. A bordo había 8 o 10 salvajes. El capitán del ballenero los había contratado en una isla llamada Rarotonga. Quería que, cuando cazaran la ballena, los ayudaran a subirla al ballenero. Cuando lleguemos a San Francisco, echaré esta carta en la estafeta de correos y la recibirás dentro de 25 días aproximadamente. En una de sus escalas, en el archipiélago de las Islas Marquesas, fue capturado por una tribu caníbal. Afortunadamente, no se lo comieron y tras un mes de cautiverio, lo vendieron a otro barco que pasaba por la zona. A su regreso a Boston, escribió un libro sobre aquella experiencia, Typee, que fue un éxito editorial y le abrió las puertas de los círculos literarios de Nueva York. Moby Dick sería su 6º libro. Comenzó a escribirlo en el verano de 1851 desde una casa de campo donde buscó inspiración. Tengo una especie de sensación de mar aquí en el campo. Ahora que el suelo está cubierto de nieve, miro por la ventana por la mañana cuando me levanto como lo haría por la portilla de un barco en el Atlántico. Mi cuarto parece el camarote de un barco, y por las noches, cuando me despierto y escucho el viento aullando, casi imagino que hay demasiada vela en la casa, y será mejor que vaya al techo y aparejo en la chimenea. Sometimes I feel De esa época también destaca la correspondencia que mantuvo con varios de sus amigos, a quienes les hablaba con entusiasmo de una historia que decía que se estaba cocinando en el fuego del infierno. En una semana más o menos, me voy a Nueva York a encerrarme en una habitación de un 3er piso y matarme a trabajar en mi ballena. No se me ocurre otra manera de terminarla. Esa atmósfera silenciosa de paz y tranquilidad en la que crece la hierba, bajo la cual todo escritor debiera crear, rara vez, me temo, la consigo. Al final acabaré exhausto y pereceré como un viejo rallador de nuez moscada. Soy propenso a la alegría y por consiguiente escribo con tristeza. Ojalá tuviera en casa algo de ginebra. Pero hablaba de la ballena. Como dijo el pescador, estaba aturullada cuando la dejé hace 3 semanas. En cualquier caso, la voy a agarrar de la mandíbula, dentro de no mucho, y acabaré con ella de algún modo u otro. ¿Desea que le envíe una aleta de la ballena a modo de muestra del espécimen? La cola no está hecha todavía del todo, aunque ni el mismísimo fuego del infierno la habría cocinado antes. Este es el lema del libro, el lema secreto. Ego non baptizo te in nomine. Deduzca el resto usted mismo. Varias historias reales sirvieron de inspiración para su gran libro. Una de ellas fue el naufragio del Essex, ballenero hundido en 1820 tras ser embestido por un cachalote. Solo 2 personas sobrevivieron. Uno de ellos dejó por escrito que para mantenerse con vida tuvieron que comerse a sus compañeros muertos durante los 95 días que estuvieron a la deriva. ¿Son reales? Quiero que me diga qué ocurrió. Cuénteme el secreto del Essex. No espero que un escritor lo entienda, señor Melville. En la película En el corazón del mar se recrea cómo Melville entra en contacto con este testimonio. El autor también se hizo eco con entusiasmo de otro naufragio real, el del ballenero Anne Alexander, cerca de las Islas Galápagos, igualmente embestido por una ballena. Es real y verdaderamente una coincidencia sorprendente. No tengo ninguna duda de que es el propio Moby Dick,
porque no hay ningún relato de su captura después del triste destino del Pequod hace unos 14 años. Dioses, me pregunto si mi arte malvado ha resucitado a este monstruo. Moby Dick se había dado la vuelta y ahora venía por las 3 tripulaciones, agitándose a una velocidad furiosa, casi en un instante. Por así decirlo, corriendo entre los botes con las fauces abiertas y la cola batiendo, ofreció una batalla espantosa por todos lados, y sin importarle los hierros lanzados contra él desde cada barco. Parecía solo intentar aniquilar cada tabla separada de la que estaban hechos esos barcos. Los botes lo eludieron por un tiempo, mientras que todo el tiempo el eslogan natural de Ahab hizo pedazos todos los demás gritos excepto el suyo. Así, entre experiencias personales, cartas y crónicas de naufragios, construyó una de las novelas más complejas de la historia de la literatura universal, en la que el mar no es solo un escenario, es un personaje en sí mismo. Dile al marinero que no hay frontera, que mi corazón lo espera para cuando él quiera volver. Dile al marinero que aún guardo su dibujo en mi pecho y que aquí le espero para cuando él quiera volver. Para cuando él quiera volver. Y que te hable del mar, del baile de las olas cuando nadie las mira. Existen teorías que sugieren que los balleneros vascos podrían haber llegado a América antes de 1492, guiados por rutas de pesca hacia Terranova. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes, por lo que la expedición española comandada por Cristóbal Colón sigue siendo reconocida como el viaje que marcó el inicio del contacto sostenido entre Europa y el continente americano. Pero vamos a retroceder primero a los antecedentes de este histórico viaje, cuando el almirante Cristóbal Colón buscaba apoyo para financiar su proyecto. En mayo de 1492, frente a la iglesia de San Jorge de Palos de la Frontera, se leyó públicamente una real provisión, un documento con valor jurídico firmado por los reyes católicos que ordenaba a varios vecinos del lugar a poner a disposición de Colón 2 carabelas, completamente armadas y equipadas para sumarse a una tercera nave ya preparada. Don Fernando y doña Isabel, a vos, a todos los compañeros y vecinos de la Villa de Palos. Bien saben que por algunas faltas cometidas fuisteis condenados y obligados a servirnos con 2 carabelas armadas. Ahora, por cuanto nosotros mandamos a Cristóbal Colón que vaya en su viaje con 3 carabelas como nuestro capitán, queremos que lleve consigo dichas carabelas con las que nos habéis de servir. Os mandamos con esta carta, tengan preparadas las carabelas. Mandamos a Cristóbal Colón que pague el sueldo de 4 meses a las gentes que fueran en dichas carabelas, desde la nuestra ciudad de Granada a 30 días de abril del año del nacimiento de estos vecinos habían sido amonestados por violar un tratado con Portugal al faenar en aguas reservadas a este país. Así fue como, tras conseguir los barcos y reunir a la tripulación, pudieron zarpar el 3 de agosto de 1492 desde el puerto de Palos. Nos lo cuenta el fraile Bartolomé de las Casas. Estando las 3 provistas de todas las cosas necesarias, con 90 hombres, el 3 de agosto al amanecer dieron vela con rumbo a las Canarias. Y desde aquel punto fue diligentísimo el almirante en escribir de día en día minuciosamente todo aquello que sucedía en el viaje, especificando los vientos que soplaban, cuánto recorrido hacía con cada uno y con qué velas y corrientes, y las cosas que veía por el camino, lo cual él siempre acostumbró a hacer en los 4 viajes que hizo de Castilla a las Indias. El domingo, al amanecer, halló que estaba a 9 leguas hacia el occidente de la isla de Hierro, donde perdieron de vista la tierra, y temiendo no volver en mucho tiempo a verla, muchos suspiraban y lloraban.
Pero el almirante, después que hubo animado a todos con largas promesas de muchas tierras y riquezas, para que tuviesen esperanza y disminuyese el miedo que tenían de tan largo viaje, aunque aquel día los navíos caminaron 18 leguas, dijo no haber contado más de 15, habiendo resuelto aminorar en la relación del viaje parte de la cuenta para que no supiese la gente que estaban tan lejos de España como de hecho lo estaba. Pero él había decidido anotar la verdad en secreto. El océano también es sinónimo de tragedia. Por mar se traficó durante siglos con esclavos en uno de los capítulos más oscuros de la historia y ha sido escenario de accidentes o naufragios. Miles de vidas se pierden cada año en las pateras que intentan cruzar el Mediterráneo, por ejemplo, y lo vemos también en el alto coste humano que han supuesto las batallas navales, donde siempre perdemos todos. Y no podemos hablar del mar sin mencionar el universo epistolar del Titanic, el transatlántico más grande y lujoso de su tiempo y que pone voz al drama de los naufragios. Querida madre y todos los que están en casa, aprovecho para enviarles unas líneas sobre cómo partimos de Southampton. Hemos estado teniendo un clima muy duro, pero el barco está tan estable que apenas notarías que se está moviendo si no fuera por el ruido de los motores. Ahora nos estamos acercando a Queenstown. El barco es como un magnífico palacio. El salón y el comedor son preciosos. Estamos disfrutando de una comida excelente. Me he hecho amigo de un joven caballero inglés y es realmente muy agradable. Disculpad mi letra, el barco se está moviendo bastante en este momento. Ahora debo terminar. Con cariño para todos, vuestro querido hijo Tom. Zarpó desde el sur de Inglaterra en abril de 1912 con destino a Nueva York, pero se hundió solo unos días después tras chocar contra un iceberg en el Atlántico. Más de 1.500 personas fallecieron y el suceso marcó un antes y un después en la historia marítima. A lo largo de los años han visto la luz cartas escritas desde el propio barco, algunas redactadas incluso pocas horas antes del desastre. La más célebre es conocida como la última misiva escrita a bordo, firmada por una pasajera la misma fatídica tarde. Queridos todos, como veis es domingo por la tarde y estamos descansando en la biblioteca después del almuerzo. Ayer estuve muy mal, no pude comer ni beber y estuve mareada todo el tiempo, pero hoy ya me he recuperado. Dicen que podríamos llegar a Nueva York ya el martes por la noche, aunque oficialmente está previsto para la mañana del miércoles. Este barco es maravilloso. Uno pensaría que está en un hotel. Con mucho amor y besos para todos, vuestra hija que os quiere, Esther. Fue hallada en el bolsillo del abrigo de su marido, quien no sobrevivió. Hoy forma parte de la exposición permanente del Museo del Titanic en Belfast. Y entre las voces que sí vivieron para contar lo sucedido está la de Marion Wright, una joven pasajera que escribió a su padre desde el barco que la rescató. I'm still looking for my own version of America. Estuve en la cama unos 10 minutos cuando escuché un terrible choque que sacudió todo el barco y el motor se paró en seco. Me puse mi bata y un abrigo grueso y me encontré con mi amigo que iba a cubierta para averiguar la razón del accidente. Mi corazón está con todos los que se ahogaron. Alfred, que me puso en un bote salvavidas, era un hombre tan agradable y me temo que no haya podido regresar. It's just a dream I had in my mind.
Otra historia vinculada al océano nos lleva a los archivos del Almiratazgo británico en Londres. Allí, un historiador, profesor de la Universidad de Cambridge, descubrió un puñado de cartas jamás entregadas, escritas en el siglo XVIII por madres, hermanas, prometidas y amigos de marineros franceses que jamás pudieron leerlas. Je passerai fort bien la nuit à t'écrire, ta fidèle pour la vie, ta femme. Bonsoir mon cher ami, il est minuit. Je pense qu'il est temps de me reposer. Esta carta fue escrita por Marie Dubosc a su esposo, un oficial del barco Galaté que fue capturado hace unos 250 años, y ella no sabía dónde estaba el barco. No lo sabía dónde estaba su esposo, y ella nunca volvió a ver a su esposo. De hecho, murió antes de que él fuera liberado del cautiverio. Para un historiador es extremadamente conmovedor y también extremadamente interesante intentar contextualizar muchas de las cartas que se escribieron y nunca llegaron a su destino. Soy la primera persona que ha leído esta carta. sopat en bons restaurants, tu i jo hem ballat a la llum d'un fanal, tu i jo volàvem en un Ford Fiesta groc, tu i jo hem cantat a la vora del foc, tu i jo hem buscat coses similars, tu i jo hem tingut el cap ple de pardals, tu i jo dalt de la Nòria, tu i jo i la nostra història, però tu i jo no ens hem banyat mai al mar. Al mar, al mar. Y no queríamos dejar fuera de este especial el universo de las cartas en una botella. Algunos deciden lanzarlas al mar movidos por el romanticismo, la desesperación o simplemente por motivos lúdicos. Lo hacen con la esperanza de que alguien algún día las encuentre. Es un gesto cargado de simbolismo, como si las corrientes marinas y el azar pudieran ser carteros. Algunos mensajes nunca aparecen, otros sí, aunque sea mucho tiempo después. Lidia Ramón, hola. ¿Qué tal? ¿Cuál es el mensaje en botella más antiguo que se ha encontrado y qué otros casos nos puedes contar en este sentido? Pues mira, Laura, hay casos muy curiosos, como por ejemplo en 2018, cuando una pareja encontró una botella en una playa remota de Australia. El mensaje llevaba la fecha del 12 de junio de 1886 y había sido lanzado desde un barco alemán como parte de un experimento oceanográfico. La botella estuvo 131 años a la deriva antes de aparecer. Es hasta hoy el mensaje en botella más antiguo que se haya recuperado. Qué bueno. Y hay otro caso, que es el de Paulo da Costa, un marinero brasileño que en 1956 arrojó una botella al mar con su dirección y una frase muy simple: ¿quién eres tú? Habla conmigo. Y 2 años después, una joven llamada Jovita en las Islas Azores la encontró y Laura comenzaron a escribirse, se enamoraron por carta y se casaron. Vivieron juntos más de 40 años. ¿Qué me dices? Historia de amor. Totalmente. Y también hay historias con un trasfondo un poco más trágico, como en Irlanda, donde un pescador encontró una botella con una carta de un marinero que viajaba en un barco hundido durante la Primera Guerra Mundial en 1914. El mensaje decía simplemente que el barco se había roto en medio del océano y gracias a esta carta las familias supieron por fin lo que había pasado con la tripulación desaparecida. Y hay otra más reciente, en 1999, una niña de 10 años desde Estados Unidos lanzó al mar una botella con un mensaje durante sus vacaciones y años después una mujer en Ghana, en África Occidental, la encontró. A partir de ahí comenzó una correspondencia que terminó en un proyecto educativo entre las escuelas, pues para conectar ambos mundos. Qué historias tan increíbles, tan interesantes, Lidia, pero aunque este gesto de lanzar una carta en una botella al mar, como estamos escuchando, pueda parecer muy bonito y dé lugar a iniciativas muy interesantes, no debemos hacerlo por una simple razón: contamina. Claro, es que al final lanzar mensajes en una botella tiene un impacto ambiental negativo, incluso si las botellas son de vidrio, que son menos dañinas que las de plástico, pero al final sigue siendo basura. Pueden afectar a los animales, a las aves, y las confunden con un alimento o incluso se pueden quedar atrapados en ellas. Y además no hay que olvidarse de las etiquetas, las tintas y los papeles que contienen al final sustancias tóxicas, por lo que hoy en día los expertos y ambientalistas proponen alternativas más responsables, como por ejemplo crear instalaciones artísticas o museos donde se
puedan albergar estos mensajes sin necesidad de que los lancemos al océano, diseñar proyectos educativos o científicos que simulen pues ese viaje de una botella pero con una recuperación garantizada usando, por ejemplo, pues boyas rastreables o botellas digitales. En resumen, al final el impacto ambiental no justifica el gesto. Mejor nos quedamos con la inspiración que genera todo este mundo, como la película Mensaje en una botella, protagonizada por Kevin Costner Buenísima. o Paul Newman, en la que una periodista descubre en una playa una desgarradora carta de amor en una botella varada en la playa e inicia un trabajo de investigación que va a cambiar su vida. Querida Catherine, siento no haberte hablado en tanto tiempo. Me sentía como perdido, sin rumbo ni brújula. No paraba de estrellarme contra todo. Estaba un poco loco, supongo. Nunca había estado perdido. Tú eras mi verdadero norte. Siempre sabía navegar de vuelta al hogar, cuando tú eras mi hogar. Pues nos quedamos con todas estas historias y recomendaciones. Muchas gracias, Lidia. Gracias a ti, Laura. Hasta luego. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stand on golden sand and watches the ships that go sailing somewhere. Nuestra postdata de hoy la firma la escritora Noemí Sabugal, que ha publicado con Alfaguara Laberinto Mar, un viaje para conocer la relación de España con el mar y que recoge los 5 años de trabajo que pasó recorriendo las costas de todo el país. Las olas rabiosas contra el espigón, un estallido de espuma sobre los pescadores. En el puerto, los barcos en su danza hipnótica, los mujoles devorando ciegos la porquería de la ciudad, una playa de piedras junto a las rocas. En ella encontraba, de vez en cuando, una orejita de mar que cogía como si fuera un tesoro. El cielo gris sobre la playa de San Lorenzo, con el agua de color del barro. Otras veces, un sol aplastado sobre la arena. El espacio mínimo de la toalla cuando sube la marea, mientras se oye por megafonía el aviso de que se ha perdido un niño de 5 años. Cuando era pequeña, mi abuelo José me decía que le echara agua de mar a las heridas porque así curaban mejor. Las marcas blancas que tengo en las rodillas son de eso, de postillas que se cayeron antes de tiempo. Aún así, hay verdad en lo que decía mi abuelo. Algo tiene el mar que ayuda a curar las heridas. Nos sumergimos en él y se produce una suspensión del pensamiento. Las preocupaciones parecen menores, más remotas. Hay un alejamiento físico mayor que el de la distancia. Y eso es porque el mar no admite competidores en su atención. Abraza, golpea, cambia su piel a cada momento y nos deslumbra con los metales de los peces que nos pasan junto a las piernas. Y ahí saludar a la ola, coqueteo con la luna, colorito de canela, cocotear conmigo, para brillar como el sol en la playa. Noemí Sabugal, autora de Laberinto Mar. Hola, bienvenida a Cartografías. Hola, muchas gracias. ¿Cuál es tu vínculo con el mundo epistolar, con la correspondencia? Pues mira, yo creo que como mucha gente nacida en mis años y antes, ya te puedes imaginar, ¿no? Yo soy del año 79, pues hemos escrito muchas cartas. Yo he escrito muchas cartas en concreto. Además, yo conocí a mi pareja en un campamento de verano y antes, bueno, como sabes, el teléfono era mucho más caro y no nos dejaban utilizarlo nuestros padres, ¿no? A voluntad. Entonces tengo algo que ya suena como muy antiguo, pero que yo creo que es muy bonito, como es una caja de cartas de amor. Y yo creo que, bueno, pues eso es una cosa que ya queda como un poco perdido, ¿no? En los tiempos. Y escribí muchas cartas, por ejemplo, a gente que había conocido en esos campamentos. Escribí muchas cartas también a algunas becas que tuve para estudiar fuera. Nos pedían primero que escribiéramos cartas a esas familias a las que íbamos a ir, pues para presentarnos, para probar un poco el idioma, que en este caso era el inglés,
O sea que tengo muchas cartas, sí. Vamos a ir ahora a este libro maravilloso, Laberinto Mar, que nos conecta, yo creo, con tu anterior libro, con Hijos del Carbón. Precisamente este surgió por una frase que solían decir los mineros, que decían: igual de duro que esto, solo está el mar. Hay muchas analogías entre los dos mundos, ¿no? Aunque inicialmente parezcan muy distintos, sobre todo, claro, en este caso hablamos de la parte del mar referida a la pesca, ¿no? Y sí hay muchas analogías, primero porque, claro, son dos sectores primarios en contacto con un medio natural, en un caso pues el mar, en otro caso la tierra, en los que surgen imprevistos, cosas, bueno, pues igual que surge pues una tormenta, ¿no? Una galerna, pues en el otro lado puede surgir un derrame, una bolsa de grisú, ¿no? que se abre de pronto, y después también conforman comunidades, ¿no? Comunidades centradas en esa labor. Es un oficio también que se pasa o se pasaba, ¿no? De abuelos a padres a hijos. Digo se pasaba porque en el caso del mar hay una dificultad que es el reemplazo generacional, y en el caso de las minas, pues como sabéis, están cerradas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay muchas analogías, digamos, entre las comunidades marineras y las comunidades mineras, ¿no? Arrancas el libro contando cuál es tu vínculo y tus primeros recuerdos con el mar. Sí, claro, mi vínculo con el mar, bueno, es un vínculo que yo creo que tiene mucha gente en este país, ¿no? Estamos rodeados no de mar, sino de mares. Somos casi una isla, ¿no? Que es lo que etimológicamente significa península. Y mi relación, bueno, es un poquito más que de verano, porque mi abuelo José, cuando se jubiló, mi abuelo asturiano, se fue a vivir con mi abuela Primavera a Gijón. Entonces mis veranos, pero también el resto del año, eran cantábricos. Íbamos mucho allí a Gijón, a la playa de San Lorenzo, y yo recuerdo un poco eso, ¿no? En las primeras páginas del libro, un poco esperando que eso sea espejo para otras personas, ¿no? Que vean que también todos tenemos una relación con el mar, aunque no seamos de familia marinera, ¿no? Y yo creo que esa relación pues también nos hace, bueno, o nos debería hacer tenerlo presente y preocuparnos, ¿no? Por lo que pasa en él, ¿no? Querías descubrir y querías compartir este tesoro que tiene tantas miradas. Voy a irte preguntando por algunas historias concretas. Tú cuenta hasta donde quieras contar. ¿Podrías recordar cómo era la vida de las galeras? Porque una persona podía terminar en galeras, y aquí nos va a conectar con Cervantes, por cierto. Sí, claro, en el Quijote hay una escena, ¿no? en la que, bueno, el Quijote se encuentra con unos galeotes, ¿no? Y le dice, bueno, ¿quiénes son? Él pregunta, ¿no? ¿Quién es esta gente? Y dice, son galeotes, gente presa por orden del rey, ¿no? Y él dice, bueno, no, están contra su voluntad, ¿no? Hay que liberarlos, ¿no? Y ahí inicia pues una de tantas, ¿no? De tantas escenas de heroicas, ¿no? Que al final le acaban saliendo mal o medio mal, ¿no? Y entonces habla efectivamente de los galeotes. Bueno, era una condena a trabajo forzado, y se podía acabar en galeras de muchas maneras, por cualquier cuestión judicial, digamos, o sea, un juicio, ¿no? Que se podía acabar en galeras, incluso gente poderosa si perdían el favor real, ¿no? El favor del rey, y desde luego un poco gente que consideraban marginal, ¿no? Porque claro, las galeras eran un barco de guerra, ¿no? La galera, la fuerza motriz, era la fuerza de la sangre, ¿no? La fuerza del remo. Era una pena muy, muy tremenda. Estaban atados, o sea, encadenados realmente, ¿no? En los bancos. Y por eso muchas veces cuando se habla, por ejemplo, de naufragios, ¿no? De galeras, son cifras enormes de muertos, sí, porque claro, estaban encadenados y morían con el barco, ¿no? Entonces son los naufragios siempre con más muertos, ¿no? Era una pena terrorífica. ¿Qué costa de las que fuiste descubriendo a lo largo de ese viaje te impresionó más? Lo bonito, hombre, a mí me gusta mucho recordar un poco el tema del Mar de las Calmas, ¿no? El Mar de las Calmas, que está ahí en el sur del Hierro, tiene unos fondos increíbles, unas especies de peces fascinantes, de verdad, el pez trompeta, las viejas, ¿no? Que se comen mucho en Canarias también, pues son muy bonitas verlas en el agua. Hay unos fondos marinos preciosos, y además me gusta recordar, por ejemplo, ese sitio, aunque hay muchas cosas maravillosas en España, porque se va a convertir en el primer parque nacional 100% marino. Eso es una muestra de lo poco que hemos mirado al mar, ¿no? Tenemos 16 parques nacionales, pero ninguno es exclusivamente marino. En tu libro, las mujeres que
tienen profesiones relacionadas con el mar están muy presentes, algo que no es muy habitual. No sé, me quedo con tu mariscadora de Vilanova, con esa armadora al frente de una empresa náutica. Sí, así es. Las comunidades marineras, como hablábamos igual antes en las comunidades mineras, que había muchos trabajos para mujeres, por ejemplo, el de la limpieza y el cribado de carbón fue un trabajo que durante décadas lo hicieron exclusivamente a las mujeres, o el transporte por baldes aéreos, ¿no?, de carbón. Pues en el caso marinero ocurre lo mismo con trabajos que han sido y son todavía trabajos muy de las mujeres, las rederas, las mariscadoras. Ahora mismo el marisqueo a pie en Galicia es mayoritariamente femenino, ¿no? Las conserveras, ahora mismo hay un 80% de los trabajadores y trabajadoras de conserveras que son mujeres. Entonces hay muchos trabajos para las mujeres, siempre los ha habido, y trabajos que fueron también tremendamente duros y que a veces, bueno, no sé, se piensa como que las mujeres hacen trabajos menores, digamos, de fuerza, y no es el caso, ¿no? Y voy a citar dos, ¿no?, que sería el de las sirgueras en el País Vasco. Sí. Que es un trabajo, bueno, ahora mismo en Bilbao, por ejemplo, hay una escultura, ¿no?, que la recuerda, pero era un trabajo brutal, era un trabajo de bestias, pero de bestias porque era realmente un trabajo para bestias, para animales, no era un trabajo realmente para bueyes. Lo que consistía era en sirgar las gabarras por la ría de Bilbao, ¿no? Es decir, tirar de las gabarras con unas maromas, con unas cuerdas, que, bueno, los barcos, por supuesto, venían cargados de carbón, de bacalao. Por eso ese barrio marinero de uno de los barrios marineros, ¿no?, se llama Noruega, todavía se le conoce con el sobrenombre de Noruega en Bilbao, y las mujeres tiraban de esos barcos y era un trabajo muy mal pagado, era un trabajo, les daban unas monedas y para casa, ¿no? Mientras que si hubieran utilizado bueyes, pues claro, los bueyes hay que alimentarlos, hay que contratar a un bueyero, hay que tener un sitio para estabularlos, etcétera, ¿no? Era mucho más barato pagar a estas mujeres. Y es un trabajo que desapareció por dos motivos, ¿no? Uno, porque vino el vapor, no fue necesario sirgar de las gabarras, pero también desapareció por vergüenza, porque claro, Bilbao era una gran ciudad y este trabajo tan tremendo de las sirgueras pasó a la prensa británica y apareció también en la prensa bilbaína, ¿no? Y decían qué vergüenza ver a estas mujeres ahí, porque claro, era un símbolo y un síntoma, ¿no?, de país atrasado, de país pobre. Y después otro trabajo, por ejemplo, era el de las cargaderas o descargadoras, también en Bilbao, que hay una fotografía en el libro en la que aparecen, que era un trabajo también o sea, muy bestia. Hay un viajero irlandés que vino también a Bilbao y que reflejó esas mujeres diciendo que eran mujeres con cuello de toro, porque cargaban tanto peso, ¿no?, que como que el cuello, bueno, pues digamos, los músculos del cuello crecían, ¿no? Y decía algo así como que eran necesarios dos hombres medianos para ponerles encima esas cestas cargadas, pues eso, con carbón, con bacalao. ¿Qué profesión del mar te ha recordado más al mundo de la mina? Mira, ¿sabes lo que pienso? En el mundo de la mina hay una cosa que se dice y es cierta, ¿no?, que siempre se dice cuando hay un accidente minero se dice que nadie se queda abajo, y es verdad. Y entonces siempre recuerdo qué ocurre cuando hay un naufragio y no se recuperan esos cuerpos. Y esto, por ejemplo, se refleja muy bien en el caso del Villa de Pitanso. Yo hablé con algunas de las viudas de una huérfana que fueron muy generosas, ¿no?, a la hora de hablarme de su experiencia, y de esas 21 familias, 12 no han recuperado los cuerpos, ¿no? Entonces se produce ahí un duelo muy difícil de cerrar. Te iba a preguntar precisamente por ese encuentro y también con otro que creo que además es muy oportuno, que es el que tuviste con un senegalés que había llegado a España en patera. Sí, Gorgui Bengue. Gorgui Bengue es un senegalés, por cierto, pescador desde los 13 años. Senegal es un lugar muy ligado al mar, muy ligado a la pesca. De hecho, un cayuco no es otra cosa que un barco de pesca. Y Gorgui, pues claro, es una voz que son miles de voces, ¿no? Y como digo, también la generosidad de él de contarnos un poco su experiencia, ¿no? Cómo llegó en patera, cómo fue pues todo ese miedo que pasaron cuando vino, pues vieron una barca que había naufragado, y bueno, yo ahí también doy las cifras que son siempre pavorosas e insoportables. Aprovecho ese capítulo sobre la migración para hacer idea de espejo también hacia nuestra propia migración, nuestra condición de migrantes marinos, ¿no? Un dato que yo digo en el libro, si no digo mal las fechas, es entre 1860 y 1936, una profesora de la Universidad de Bretaña, que es española, María José Fernández, dice que salieron de los puertos españoles en ese periodo
periodo, que fíjate que no incluye pues ni los exiliados de la guerra civil, ni todo el exilio económico que hubo después del año 36, bueno, pues en ese periodo 5,5 millones de españoles salieron de los puertos. Datos que nunca son precisos y realmente son más, porque había mucha embarcación ilegal. De hecho, bueno, hablo en el libro, por ejemplo, de algunos naufragios en nuestras costas en los que no se sabe la cantidad de viajeros que iban en ese barco, porque había mucho embarque ilegal, ¿no? Y eso hubo durante muchísimos años. Nuestro país durante décadas se desangró por sus puertos, ¿no? ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando ves o escuchas determinados discursos de odio en contra de la inmigración en España? Pues mira, en algún momento del libro lo digo, ¿no? Siempre se piensa en el migrante, a lo mejor en el senegalés que lleva 20 años en España, pero nunca en la hija que está en Londres, ¿no? O sea, la hija que está en Londres no es migrante. Nosotros no somos migrantes. Entonces, es absurdo. O sea, quiero decir, son unos discursos que utilizan el odio, lo fomentan, lo instrumentalizan, utilizan el miedo, que siempre es un recurso fácil porque va a las tripas y que es un recurso muy manipulador. Y olvida todo, ¿no? O sea, se olvida el abuelo que fue a Cuba, la abuela que fue a Gran Bretaña a servir y que cuando fuimos, por ejemplo, a Alemania o fuimos a Suiza, pues nosotros fuimos los rechazados, ¿no? Y no es algo tan antiguo. En la gran crisis de 2008 produjeron muchos casos de este tipo con españoles que vivían fuera, ¿no? Entonces, el vernos en la piel del otro no es tan difícil, pero hay quien no lo quiere mirar. En el primer capítulo de Moby Dick aparecen millares de mortales perdidos en divagaciones oceánicas. Son personas que, a lo largo de la costa de Manhattan, apoyadas contra los pilotes, sentadas en las escolleras, miran hacia el mar. Personas que, en tierra firme, escribe Melville, pasan la semana encerradas entre 4 paredes, atadas a mostradores, clavadas en bancos, pegadas a escritorios y que, el fin de semana, se ven irresistiblemente atraídas hacia el mar, del que se convierten en silenciosos centinelas. El mar paciente me espera, impasible cada año. Todo mengua y es extraño. Hay otros 2 aspectos que tratas en el libro que me gustan mucho. Uno es cómo el mar también ha sido ese lugar que fomenta las leyendas, las historias, ¿no? Que creemos que puede haber sirenas y monstruos marinos. Bueno, pues claro, el mar es un territorio fascinante, está claro, ¿no? Como cualquier elemento además natural que nunca vamos a comprender del todo, nunca vamos a conocer del todo, ¿no? Es decir, ¿qué hay en las profundidades marinas? Pues bueno, lo que te puedas imaginar, ¿no? Y nos hemos imaginado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí en las Islas Medas, por ejemplo, en la Costa Brava, pues se creía que había una sirena, ¿no? Y los pescadores que lograran ponerle un anillo en la cola iban a conseguir riquezas. Hay leyendas que se repiten, ¿no? Esa idea de las ciudades sumergidas y las campanas, ¿no? Después, bueno, los tesoros del mar, piedras que tienen formas y que eran antiguos gigantes, controlarlo a través del pensamiento mágico, ¿no? ¿Cuál es el mayor enemigo del mar ahora mismo? ¿Y en qué parte de este recorrido, qué lugar, qué problema te causó más impresión? Pues bueno, claro, el mayor enemigo somos nosotros, ¿no? O sea, nosotros que somos los que hemos provocado, pues eso, el cambio climático y tantas otras cosas, ¿no? La cuestión del cambio climático es una cuestión difícil y que afecta mucho al mar y que además tiene una afectación clara en muchos oficios. Por ejemplo, en las rías gallegas hay un problema de producción, están muy preocupados por ella y tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Con lo que el aumento de las temperaturas le hace a los berberechos, pues al tema de las bateas. Es decir, bueno, hay investigaciones sobre eso en marcha, porque el cambio climático está afectando a la producción, se están produciendo desplazamiento de especies, ¿no? Y después hay otros problemas que serían la contaminación, ¿no? Pues por ejemplo el caso de los bidones nucleares en la fosa atlántica, sí. O el caso del Xurelo, que yo creo que en Galicia es donde más recuerdan esto, que por cierto, un barco de pesca, ¿no? Que fue allí a denunciar que se estaban vertiendo estos bidones nucleares que llevaban vertiéndose décadas. Y después, por ejemplo, bueno, casos pues de lugares difícilmente recuperables,
recuperables, no digo no recuperables, pero es complicado, como por ejemplo la bahía de Portmán en Murcia, ¿no? Sí. Que estuvo durante décadas también, se estuvieron vertiendo allí residuos mineros y está colmatada, y bueno, los vecinos de Portmán conocen muy bien esa situación y quieren recuperar esa bahía. Con los turistas llegaron a las zonas costeras españolas antes que a otros sitios modas, música, arte, libros. Para impulsar la economía, la construcción turística, los empleos, España debía venderse bien en el extranjero, debía estar en boca de todos. Era lo contrario de lo que hubiera querido el filósofo Walter Benjamin, que en los años 30 se enamoró de una Ibiza muy distinta de la actual. En Ibiza, la isla perdida de Walter Benjamin, un hermoso libro de la fotógrafa Cecilia Orueta, se reproducen partes de los diarios y de las cartas que Benjamin envió desde la isla y que describe así. Aún se riegan los campos a la manera árabe, con norias impulsadas por mulos. Aún se trilla el cereal bajo los cascos de los caballos, llevados a la era tirando de largas riendas. Pero en Ibiza y San Antonio ya hay hoteles a medio terminar en los que se ofrecerá agua corriente. El filósofo consideraba una de las grandes ventajas de Ibiza la casi total ausencia de forasteros, que era preciso conservar, escribía en una carta al historiador Gershom Scholem, dando la menor información posible sobre la isla. Benjamin quería mantener Ibiza guardada como un secreto, como si hubiera presentido la construcción de Pachá. Citas las cartas del filósofo Walter Benjamin que envió desde Ibiza, cuando Ibiza era otra cosa. ¿Qué nos puedes contar de estas cartas y de él? Pues mira, que me tengo que remitir a un libro que se llama Ibiza, la isla perdida, de la fotógrafa Cecilia Orueta, que es un libro de fotografías de Ibiza, además. Y en ese libro ella, recuerda algunas cartas y los diarios que Walter Benjamin escribió en Ibiza en los años 30. Bueno, y después, pero sobre todo en los 30, Walter Benjamin descubrió Ibiza en los años 30. Era una isla muy diferente, como os podéis imaginar, de la actual. Y en esas cartas a sus amigos, por ejemplo, a Gershom Scholem, al historiador, pues les describe Ibiza, ¿no? Por ejemplo, les dice que allí siguen regando a la manera árabe con norias movidas por mulos, que trillan el grano bajo los cascos de los caballos, ¿no? O sea, les habla de una Ibiza pues muy en el pasado, ¿no? Que a él le sorprende, digamos, por lo anticuada que está, digamos, en eso, ¿no? Es decir, una isla que se ha quedado un poco atrapada en el tiempo. Pero a la vez le cuenta también que, por ejemplo, en San Antonio están construyendo hoteles en los que dice se ofrecerá agua corriente. Y él eso ya no le gusta nada, porque claro, teme, digamos, que Ibiza sea descubierta. Para él era un paraíso, o sea, un lugar que le encantó, le fascinó. Y entonces dice, hay una carta a Gershom Scholem precisamente que es muy graciosa, porque dice algo así como que hay que preservar a Ibiza, ¿no? Es como guardarla como un secreto, ¿no? Y dice, hay que dar la menos información posible sobre la isla. Son muy interesantes esas cartas. Claro, las cartas, como tú sabes, son, bueno, un depositario no solo de las vidas de las personas que las escriben, ¿no? De sus biografías, etcétera, sino también de la historia. Y efectivamente esa Ibiza que describe Walter Benjamin no es la de Pachá, ¿no? Pero yo creo que él se la veía venir. Pues Noemí, muchísimas gracias por estar en Cartografías en este especial. Muchísimas gracias, Laura, un placer esta conversación. Hasta luego. Un placer. Follow the sun, and which way the wind blows when this day is done. Pues con este mar de Noemí Sabugal llegamos al final de este viaje por un mar de palabras. Gracias a las voces que han puesto voz a las cartas, a Lidia Ramón y a Miguel Hijosa en el montaje técnico. Estamos en cadenaser.com, en plataformas, en la dirección postal de la radio y en cartografías@cadenaser.com. Hasta el próximo viaje. Hasta pronto. Cartografías con Laura Piñero. So follow the sun, the direction of the birds, the direction of love. Breathe in the air,
Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon, brand new sun. When you feel life coming down on you like a heavy weight. When you feel this crazy society adding to the strain. Take a stroll to the nearest water's edge. Remember your place. Many moons have risen and fallen long before you came. So which way is the wind blowing? And what does your heart say? Follow the sun and which way the wind blows when this day is done.